Bueno, entonces aquí ya vamos a presentar los resultados de la resistencia mecánica para las piezas crudas. Entonces para este obtuvimos una media de 39,759 para las pruebas con aditivo y una media menor para las pruebas sin aditivo. Estas mediciones se hicieron con el módulo de ruptura de las piezas. El módulo de ruptura es una propiedad mecánica, una de las tantas propiedades mecánicas para calcular la resistencia de los materiales. Adicional a esto, en el primer ANOVA que se realizó para este experimento, obtuvimos un p-value menor al 5% y obtuvimos un coeficiente de determinación del 60%, lo que nos indica que los resultados tuvieron una buena significancia. El objetivo del experimento fueron básicamente dos. Uno, analizar la variabilidad de la resistencia mecánica después de coser las piezas, y una variabilidad de la resistencia mecánica antes de coserlas. Estos son los resultados de la resistencia mecánica para las piezas cosidas. Estos se realizaron mediante 12 corridas. Entonces, a partir de estos resultados se realizó una ANOVA de comparación simple, en el cual se obtuvo un p-value. Los p-values que se obtuvieron en este ANOVA inicial fueron menores al 5%, lo que indica una buena significancia en el experimento, así como un coeficiente de determinación cercano al 100%. Entonces, en los resultados a partir de la ANOVA está la gráfica de los efectos principales. Vemos que el porcentaje de aditivo, o el hecho de agregar de aditivo o no a la muestra, no cambia mucho las propiedades de la resistencia final. Por otra parte, el tipo de esmalte utilizado, se ve que hay una gran diferencia en cuando utilizamos esmalte y cuando no utilizamos. Vemos que la diferencia entre los colores gris y café de ambos esmaltes no es muy significativa. Entonces, en la gráfica de interacciones para calcular los resultados del módulo de ruptura, visiblemente se nota pues la diferencia entre cuando se aplica esmalte y cuando no se aplica. Asimismo, se observa una pequeña diferencia entre el porcentaje de aditivo cuando se le agrega aditivo y cuando no se le agrega. En la línea roja representamos cuando se agrega el 5% de aditivo adicional al que ya se le ha agregado, y en la línea negra vemos cuando no se le agrega más aditivo, más porcentaje de aditivo del que ya se le había adicionado. A partir de ello, calculamos a partir de la gráfica de los residuales para el módulo de ruptura. Entonces, obtuvimos que el comportamiento de las gráficas residuales no presenta un comportamiento normal. Entonces, a partir de se decidió realizar una prueba de Anderson-Darling para calcular la normalidad de los resultados. Entonces, esta prueba de normalidad nos arrojó un valor de p-value menor al 5%, lo que nos ratifica lo que veníamos presumiendo, que era una falta de normalidad o una no normalidad en nuestra prueba.
Entonces, de acuerdo a ello, se decidió hacer una nueva corrida de experimentos con los que mejores presentaron resultados. Entonces se realizó una nueva corrida con 20 muestras, 20 nuevas corridas con 20 muestras diferentes, 10 de ellas con aditivos y 10 de ellas sin aditivos, en donde la media nos siguió arrojando que con aditivo el comportamiento de la resistencia mecánica mediante el cálculo del módulo de ruptura se presentaba de mejor manera. Asimismo, tuvimos un p-value menor al 5%, lo que indica una buena significancia de los resultados. Se volvió a calcular la prueba de normalidad mediante el método Anderson-Darling. Este método es básicamente un método que adquiere a partir de una muestra de datos, calcula una distribución de normalidad. Es un método estadístico más usado para este tipo de pruebas experimentales. Entonces, ya para este Anderson-Darling obtuvimos un p-value mayor al 5%, lo que nos indica una mejor, lo que nos indica normalidad en la prueba. Las recomendaciones para el trabajo futuro es encontrar el tipo de distribución para los datos obtenidos y utilizar un estadísticos apropiados para este tipo de distribución. Segundo es encontrar la cantidad de aditivo plastificante que se debe adicionar para que mejore la resistencia mecánica en húmedo sin afectar obviamente la resistencia luego del proceso de cocción. Y finalmente llevar el experimento, luego de tener claros los dos pasos anteriores, a un nivel de escalamiento a nivel industrial. Las pruebas fueron realizadas en laboratorio, entonces es necesario escalar el experimento a escala industrial para que sea más confiable. Entonces, las conclusiones del primero es que la adición del plastificante presenta una mejoría en la resistencia mecánica de la pasta en húmedo según los datos obtenidos, sin que se van a afectar las propiedades mecánicas luego del proceso de cocción. El segundo es que se logra aumentar la resistencia mecánica al adicionar esmalte, debido a que se ven afectados los coeficientes de dilatación en las piezas, ya que el esmalte luego del proceso de cocción queda sometido a fuerzas de compresión con la pieza, logrando un aumento de la resistencia mecánica. Adicionalmente, de acuerdo a los datos obtenidos, es posible notar que la resistencia mecánica en húmedo presenta mejores resultados con el aditivo que sin el aditivo. Ya como para terminar, en la validación de los supuestos del modelo se encontró que los residuos no se distribuyen normalmente, tanto en la prueba analítica, la prueba Anderson-Darling que les expliqué ahorita, y como el valor P es menor que el nivel de confianza. Entonces se debe tener en cuenta que las conclusiones no tienen un grado de confiabilidad estadístico válido. Sin embargo, los resultados van acorde con el sentido técnico y concuerdan con lo evidenciado a nivel industrial. Finalmente, es necesario buscar otro estadístico para los resultados obtenidos en este experimento, debido que al hacer el análisis de la normalidad, los valores registrados no muestran un comportamiento normal. Esta es la bibliografía que fue usada en el texto, y muchas gracias.